Bienvenidos una vez más, queridos amigos. Un saludo para cada uno de ustedes, quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través de Radio Nuevo Tiempo también. Estamos en una nueva serie estudiando el libro de Génesis. Ya corresponde el capítulo 4, así que quédese con nosotros para poder participar de este estudio. Axiomas, más allá de la evidencia. Amigos, estamos aquí para estudiar la Biblia. Estamos estudiando el capítulo 4 de Génesis. Nuestro tema es Caín y su legado. Probablemente una de las historias más conocidas de la Biblia por todas las personas es la historia de Caín y de Abel. Y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a ver cómo después de la caída el mal fue creciendo y llegando inclusive hasta que se registra en la Biblia un crimen de un hermano hacia el otro. Vamos a ver también la disminución de la longevidad de las personas. Vamos a ver cómo el pecado ha ido afectando a la raza humana. Y finalmente vamos a ver que a pesar de eso, no todo está perdido. Dios siempre tiene un plan para el ser humano. Quiero dar la bienvenida a Daniel Chacón. Bienvenido, Daniel, para una vez más participar con nosotros en este estudio. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Es un placer y nuevamente estoy feliz de estar acá. Bien, está con nosotros ahora también Franklin Garnica, pastor de la Iglesia Adventista. Bienvenido, Franklin. Y luego del saludo, por favor, guíanos en una oración. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Vamos a orar. Vamos a inclinar las cabezas y oramos. Querido Señor que estás en el cielo, en esta oportunidad queremos dar gracias por este momento que nos das para compartir tu palabra. Pedimos tu bendición, Señor, en el estudio de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Capítulo 4 de Génesis. Quienes tienen Biblia pueden seguirnos. Quienes están en un lugar donde no pueden abrir su Biblia, escuchen con atención lo que vamos a estudiar en este momento. Caín y Abel. Los nombres, los significados, cómo sucede la historia que está narrado en este capítulo. ¿Quién de ustedes quisiera brevemente relatarnos? Es interesante, pastor, que antes de los nombres, Eva ya esperaba, ¿no?, que su primogénito, y ella pensaba, ¿no?, de que Caín iba a ser se iba a cumplir, ¿no?, en Génesis 3:15, se iba a cumplir lo que era el Mesías, pero no fue así, ¿no? Pero Caín, viene, ¿no?, de adquirir significa, ¿no? Y Abel significa vapor o sustancia de algo, ¿no? Si leemos Eclesiastés, también Abel significa vanidad. Es interesante cómo aquí Caín es más importante, ¿no? Cuando dice Eva, ella piensa, ¿no?, de que varón viene de Yahvé, ¿no? Ella piensa, ¿no?, que Dios me ha dado a Caín, y él es el Señor, dice, ¿no? Por eso es que después de la caída, ella pensaba de que la esperanza iba a ser rápida, pero no fue así, ¿no? Claro, hay elementos importantes en el primogénito, ¿no? Como decía Daniel, lo primero que ella probablemente pensó es que ahí venía la promesa, el cumplimiento de la promesa del descendiente que iba a herir en la cabeza a la serpiente, Génesis capítulo 3, versículo 15. Y el otro elemento tiene que ver con la primogenitura misma, ¿no? Yo creo que en toda familia el primer hijo tiene una sensación especial. No estamos haciendo diferencia aquí entre cuál es, o digamos, quién es mejor o quién no es mejor, sino siempre la espera del primer hijo tiene un aditamento muy particular, ¿no? Y Caín era el primogénito. Y luego se va a describir inclusive la naturaleza de estos dos hermanos, características particulares, ocupaciones diferentes inclusive, cómo nos pueden ayudar a conocer un poquito el perfil de cada uno, la descripción que da la Biblia, Franklin. Muy bien, Caín tenía un rubro, ¿no?, en la cual él se dedicaba, era al cultivo, ¿no? Entonces, a diferencia de Abel tenía un trabajo diferente, ¿no? Él se dedicaba al pastoreo de las ovejas. Entonces, eran dos personas que tenían diferencias en su personalidad, ¿no? Por el hecho de trabajar en el cultivo, Caín tenía un carácter muy diferente, a diferencia de Abel, que era una persona que tenía un carácter más
más paciente, podríamos decirlo así, ¿no? Ahí dice, ¿no? El versículo 2, después dio a luz a su hermano, Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador de la tierra. ¿Cómo las ocupaciones más o menos podrían afectar o influir en nuestra conducta? Este es un tema también que tal vez es interesante reflexionar, ¿no? No estamos aquí condenando una ocupación y, digamos, pensando de que por ser una ocupación noble que naturalmente va a guiar ahí, pero puede haber una influencia particular en la ocupación que nosotros tenemos día a día. Pastor, pese a que ellos tenían una ocupación diferente y un contraste muy diferente, aquí hablan, ¿no?, sobre una actitud que ellos tenían, ¿no?, una actitud psicológica, porque se dice, ¿no?, que Caín, con el rubro que él tenía una actitud de adquirir, y también Abel tenía una actitud de mantener. Quiere decir, ¿no?, de que ambos ya avanzaban desde la mentalidad, desde lo que hacían en su vivir diario. Ellos ya se estaban preparando para todas las cosas que iban a decir a futuro, pero eso fue por la actitud que ellos estaban haciendo producto de lo que ellos hacían, ¿no? Bueno, luego se va a describir una ofrenda. No se detalla en los capítulos anteriores la necesidad de una ofrenda, pero se entiende de que sí había una conciencia de la necesidad, no solamente de una ofrenda como un sacrificio, sino una ofrenda de gratitud. Y ahí ambos aparecen con una ofrenda, porque cuando leemos ahí el texto dice, aconteció andando el tiempo, versículo 3, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. El tema de las ofrendas, ¿por qué el agrado de Dios? Expliquemos un poquito eso, Franklin. Bueno, antes de que acontezca esto, ya los ciudadanos, ¿no?, Adán y Eva, sabían de qué manera tenían que desarrollarse una ofrenda a Dios. Entonces Caín era consciente de que la ofrenda que él tenía que presentar a Dios era el sacrificio de un animal. A diferencia de eso, Caín no cumplió con ese mandato, porque aquí vemos en el versículo 3 del capítulo 4, dice, aconteció andando en tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, ¿no? O sea, no, a diferencia de Abel, que Abel sí trajo, en el versículo 4 menciona un animal, ¿no?, el más gordo, lo mejor, dice la Biblia, para el Señor, ¿no? En el tema de las ofrendas, no es que la ofrenda de Caín era mala, era una parte de la ofrenda, ¿no? Normalmente el pueblo de Israel luego en el Levítico se va a inclusive, diríamos, legislar un poquito el tema de las primicias, cuán importante era llevar los primeros frutos para el Señor. Probablemente él estaba haciendo lo correcto ahí, pero el otro aspecto que tenía que ver con una ofrenda que representaba el sacrificio del Mesías en el futuro, él lo estaba obviando, y ahí es donde se genera un desacuerdo de parte de Dios, porque él estaba haciendo las cosas a su manera y no estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Pastor, en Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por ella fue declarado justo cuando Dios aprobó sus ofrendas. Ahí está dando la razón de por qué Dios aprobó y por qué no aprobó. Exacto, ¿no? Es por eso, miren, que aquí hay un acto de desobediencia de parte de Caín. Y aquí vemos también dos quizás paralelismos, ¿no? Abel ofrecía una ofrenda y él es por la salvación por la fe. Y Caín ofrecía lo contraste, ¿no?, la salvación por las obras. Quiere decir, ¿no?, de que ambos tenían, ¿no?, diferente mentalidad, pero la cosa es que Abel tenía fe y él era obediente, pero Caín no fue obediente. Pero la actitud de Caín no se repite muchas veces en el ser humano, de hacer lo que a mí me parece y no tanto lo que Dios pide. Bueno, a veces nosotros también actuamos de esa manera, ¿no? Buscamos nuestros propios intereses, obviando a veces la voluntad de Dios. Dios muchas veces, en muchos momentos en su palabra, nos direcciona diferentes principios en los cuales nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida. Pero a veces tomamos la actitud de Caín, ¿no?
y queremos manejar las cosas a nuestra manera, de la cual eso no agrada a Dios. Y que Dios debe adaptarse a lo que yo veo. Alguna vez me tocó conversar con alguien, estudia la Biblia, entiende, pero dice, no, pero el Señor me entiende, el Señor sabe que yo no puedo, el Señor va a entender mi posición. Ahora, Dios en ningún momento cuando en su palabra nos dice algo no busca perjudicarnos, al contrario, más bien busca la manera de que nosotros podamos beneficiarnos de su bendición, aun cuando en algún momento pareciera que es una obligación hacer alguna cosa, ¿no? Como en este caso un sacrificio, pero creo que el ser humano permanentemente tiene la actitud de Caín, de hacer lo que me agrada, lo que me parece, lo que yo veo bueno, y creo que las cosas que él ofreció no eran malas, ¿no? Era el fruto de la tierra, pero era según su propio criterio, no cumpliendo el propósito divino para una ofrenda, para un sacrificio. Correcto. Es por eso que es importante, querido pastor, que nosotros sigamos siempre los principios que Dios nos ha dejado a nosotros en su palabra, ¿no? Cuán importante es seguir el camino de Dios y aplicarlo en nuestra vida para no cometer el mismo error de Caín. Bien. Nuestro tema es el legado de Caín, y ojalá que ese legado no quede con nosotros, ¿no? El hecho de desobediencia, de autosuficiencia, de criterios personales en lugar de la voluntad de Dios. Vamos a una breve pausa. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, estamos estudiando el capítulo 4 de Génesis, la historia de Caín y de Abel. Sucedió la ofrenda, Dios se agradó de la ofrenda de Abel, ya explicamos por qué, porque era basado en la fe, era basado en lo que Dios requería, en cambio lo de Caín era más tratando de hacer lo que a él le parecía, y eso decíamos inclusive muchas veces es un elemento que se repite en nuestra conducta como personas. ¿Cuál fue la reacción de Caín ante esta situación? ¿Reflexionó? ¿Él trató de corregir las cosas o cuál fue la actitud? En Génesis capítulo 4, verso 5 dice que, pero no se agradó de Caín de su ofrenda, y Caín se airó de gran manera y decayó su semblante. Aquí hay dos palabras, ¿no?, que tuvo Caín respecto a la actitud que él tuvo. Número 1, se ensañó, y número 2, decayó. Caín no solamente se enojó con Abel, sino también se enojó con Dios. Pero a pesar de eso, él estaba celoso de su hermano. Y no especifica mucho la Biblia, pero él estaba celoso por muchas más cosas que no sabemos. Que él ya tenía un odio de mucho antes. Por eso aquí vemos también de que Dios, cuando habla con Caín, él hace preguntas, ¿no? No solamente él juzga a él, sino él pregunta, pero no pregunta porque él no sabía, sino porque pregunta para que él reflexione de la cosa mala que había hecho. Y las preguntas están en el versículo 9, ¿no? ¿Dónde está Abel tu Exacto. hermano? Y luego le dice, bueno, antes inclusive le hace la pregunta, ¿no? Bueno, ¿soy yo acaso? ¿Qué has hecho? Le pregunta, para ayudarle a reflexionar en relación a su actitud. La actitud de Caín, ¿cómo revela que él estaba haciendo realmente su propio capricho y reacciona en contra del hermano, y por supuesto también sin duda alguna en cierto modo molesto por la decisión de Dios, ¿no?, de no agradarse de su ofrenda? Así es, ¿no? Caín era consciente, ¿no?, del error que había cometido, pero él no aceptaba ese error, sino que trataba de culpar a alguien. Estas preguntas que Dios le hace a Caín tienen una relación en las mismas preguntas que Dios le hizo a Adán, ¿no? A Adán y a Eva en el principio, cuando ellos también se equivocaron. Ahora aquí vemos a un Dios que está tratando de hacer reflexionar a Caín, ¿no? La lección dice, y lo relaciona a Caín como un niño caprichoso, ¿no? Y viene Dios, se acerca a él y trata de hacerlo reflexionar para que él pueda cambiar, ¿no? Bueno, y ahí las consecuencias son, además de que la tierra, versículo 12, sería, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para soportarlo. He aquí me echas de la tierra
y de tu presencia me esconderé. ¿Qué implica esa sensación ahora de saber ya que los resultados eran muy, digamos, presentes, latentes en su vida? Parece que como Caín, el ser humano recién cuando comete el error se da cuenta de los efectos de su desobediencia. Sí, pastor, porque él no se quería arrepentir. Cuando ya él vio que estaba fuera de la presencia de Dios, él se alejó de Dios, él volvió a Dios, pero por miedo a morir. Qué interesante, ¿no? Mire, en 1 de Juan capítulo 3, el verso 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Aquí vemos, pastor, de que a pesar de que Caín estaba yéndose más continuamente al mal, ¿no? Como dicen en algunos textos, Dios siempre esperó pacientemente y siempre Él decía, ¿no? Y aconsejaba que no lo haga. Franklin, ¿cómo esto fue luego siendo una especie de un inicio para avanzar en la maldad con la humanidad? ¿Cómo el legado de Caín se fue dispersando en sus descendientes y lamentablemente también en la actualidad? Sí, bueno, Caín, después de ese error, y vemos más adelante en el versículo 19, por ejemplo, ahí, y habla acerca de los descendientes de Caín, ¿no? Versículo 19 del capítulo 4 dice aquí, y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Vemos ahí las consecuencias del pecado de Caín, porque ya el mundo se ha ido, empezó a corromperse, ¿no? Porque, bueno, Dios estableció una sola esposa, pero vemos aquí que ya los descendientes de Caín empiezan a tomar otras mujeres también, aparte de las que deberían de tener, ¿no? Entonces, el mundo se ha ido deteriorando, ¿no? Moralmente a causa del pecado de Caín. Miren, y el versículo 23 resalta, además de esto que mencionaba Franklin, también dice aquí, y le dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7. O sea, la maldad de Lamec en este caso, pero de los descendientes iba aumentando cada vez más. Es interesante, pastor, cómo Caín cayó, pero por uno, ¿no? Por un solo pecado. Pero Lamec se jactaba de lo más pecado que él cometía. Y es por eso que él justificaba cosas que Dios había prometido a Caín, ¿no? De cuidarlo y de que nadie lo toque por 7 veces, ¿no? Y él se jactaba, mire cómo es la mente humana, ¿no? A veces targiversa cosas que Dios promete, pero a su propio entender, ¿no? Quiere decir, mire, yo veo algo muy interesante, de que Lamec estaba realmente yendo por encima de Dios. Por eso él dice, ¿no? Si a Caín 7, a mí 70 veces más. Pero obviamente que Caín estaba en silencio, ¿no? Pero Lamec estaba haciendo muchas cosas malas. El legado que un padre puede dejar para el hijo, y en este caso el ejemplo de Caín estaba siguiendo para que sus sucesores vayan en un camino errado. Cuán importante es que nosotros podamos guiar a nuestros hijos en el camino correcto, en el sendero correcto. Dios después tiene que levantar otro en lugar de otro hijo para Adán y Eva en lugar de Abel, que había sido asesinado. Y viene Set, ¿no? Para reemplazar la descendencia del pueblo escogido. Así que es importante que nosotros estudiemos esta historia y al mismo tiempo aprendamos aquellos elementos que llevaron a la perdición, diríamos, a Caín y a sus descendientes. Vamos a una última pausa antes de volver a las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado a la parte final de esta lección, queridos amigos, el legado de Caín. Lamentablemente lo que dejó Caín para la humanidad fue un ejemplo negativo, un ejemplo que llevó a mucha gente a seguir prácticamente las pisadas de él.
sus propios descendientes hicieron lo mismo y muchas veces como seres humanos nosotros andamos por ese camino. Por otro lado, tenemos la necesidad también de reflexionar y de evitar cometer los errores que él cometió. Gracias, Franklin, por estar con nosotros y tienes unos instantes para concluir. Gracias, pastor. En Génesis capítulo 4, versículo 15, la parte final, dice que Jehová puso una señal en Caín para que cualquiera que lo encontrase no lo matase, ¿no? Entonces, Dios nos da una oportunidad. A pesar de los errores que nosotros cometamos, Dios siempre estará ahí para intervenir y poder darnos la oportunidad de poder remediar nuestros errores. No todo está perdido, tenemos esperanza en Dios. Amén. Gracias, Daniel, también por estar con nosotros en esta oportunidad y algunas palabras de conclusión. Todos tenemos naturaleza pecaminosa, todos tenemos tendencia a mal, pero aún así Dios dejó la palabra y historias como Caín a no cometer los mismos errores que cometieron ellos y perdieron grandes cosas que Dios tenía en sus planes. Yo te invito, ¿no?, a que también tú tienes un propósito, tienes también algo que cumplir. Yo quiero que tú también no te dejes llevar por las cosas negativas, sino entregarla a Dios y que Él nos siga dirigiendo nuestras vidas. Querido amigo, aún Caín tuvo la oportunidad de poder reestructurar su vida. Aún él tuvo la protección divina. Por lo tanto, esto indica que la misericordia de Dios es inagotable. Mientras tengamos oportunidad, busquemos su presencia. Si podemos evitar seguir el ejemplo de Caín, apartarse de Dios, hacer su voluntad, hacer su propio capricho, es mejor. Pero si en algún momento tuvimos el desvío, Dios también nos da su señal, nos da su protección, su cuidado, y que el Señor esté con cada uno de nosotros.